Vale, ya está grabando. Bueno, pues son las 4:01. Yo creo que podemos empezar con el parawebinar. Voy a seguir admitiendo gente. Podemos empezar con el parawebinar. En principio teníamos 3 ponentes para esta tarde, que eran Inés Martín, Gabriel Rinaldi y Luis Miguel de Pablos. Sin embargo, Inés Martín, por una serie de circunstancias familiares, pues no va a poder presentar hoy. Sin embargo, tenemos como digo, a Gabriel Rinaldi y a Luis Miguel de Pablos Torró, que nos van a hablar de edición genómica en helmintos y en tripanosomátidos respectivamente. Vamos a comenzar con Gabriel Rinaldi. Es un Future Leader del UK Research and Innovation, del UCRI de Reino Unido, si no me equivoco. Gabriel es médico, es egresado de la Facultad de Medicina de Uruguay, de la Universidad de la República. En sus primeros años de carrera ya se interesó por los aspectos más básicos de la biología molecular y celular, y durante sus estudios de grado comienza a trabajar como ayudante de cátedra en el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina. Luego decide realizar una maestría que completa con un doctorado en parasitología molecular, en un proyecto titulado ARN de interferencia en el parásito Fasciola hepática. En 2008 comienza su etapa postdoctoral en el laboratorio de Paul Brindley en la George Washington University, donde desarrolla transgénesis mediada por retrovirus en el parásito Schistosoma mannsoni, optimizando la interferencia de RNA, además también en un Schistosoma hematobium. Ya en 2015 se muda a Cambridge, a Reino Unido, donde comienza a trabajar en el Wellcome Sanger Institute como Senior Staff Scientist en el equipo de genómica de parásitos de Matt Berryman, a quien muchos de vosotros conocéis, y establece ahí el ciclo de vida completo de Schistosoma mannsoni, y junto con Matt desarrollan, y un grupo de postdocs desarrollan nuevas herramientas de genómica funcional como CRISPR-Cas9 y single cell o secuenciación single cell. Ya en agosto de 2022, el año pasado, gracias a obtener este Feature Leader Fellowship de la UCRI, establece su propio equipo en el Departamento de Ciencias de la Vida en la Universidad de Aberystwyth, donde sigue desarrollando estas herramientas, sigue trabajando con Schistosoma mannsoni e intenta desarrollar o utilizar estas herramientas para estudiar los aspectos vinculados al desarrollo de los esquistosomátidos y sobre todo con la interacción con sus hospedadores. Su presentación está titulada Felicidad y frustración, el camino tortuoso del desarrollo de herramientas de genómica funcional para helmintos. Gabriel, adelante. Antes de que empieces, simplemente mencionar que lo que vamos a hacer vamos a tener la charla de Gabriel, después la de Luismi, y a continuación, después de las 2 charlas, abriremos un turno de preguntas que me podéis pasar por el chat o os puedo, yo creo que habilitar para que las preguntéis directamente. Simplemente eso. Gabriel, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Saludos a todos. Es un placer para mí compartir lo que he venido haciendo y la felicidad, pero sobre todo la frustración de todos estos años de carrera intentando desarrollar estas herramientas. La mayor parte de las diapositivas están en español, las traté de traducir, pero hay algunas que están en inglés, así que sepan disculpar. Espero que se entienda. ¿Todo bien ahí? ¿Se ve? Muy bien, sí, como decía Javier, desde el año pasado, 2022, agosto, empecé a trabajar en Aberystwyth University, una universidad en un pueblo costero de Gales, desarrollando estas herramientas y trabajando con Schistosoma mannsoni en particular. La charla la titulé Herramientas de genómica funcional para helmintos, porque he tratado de aplicar estas herramientas en otros helmintos, pero básicamente se va a referir a mi experiencia y voy a mostrar datos con esquistosomas o gistosomas, que es lo que he venido trabajando en los últimos años. Y para aquellos que no recuerden o trabajen con gistosomas, recordarles que es una enfermedad tropical desatendida, creo que es la mejor traducción que encontré para Neglected Tropical Diseases, pero no solo es tropical, sino que desde el año 2013 la schistosomiasis se ha instalado en el sur de Francia, en la isla de Córcega, donde hubo un outbreak de schistosomiasis urogenital,
y no se ha ido, es decir, bueno, hay gente que ha estado estudiando la presencia de ese parásito, aparentemente es una especie híbrida entre Schistosoma hematobius y Schistosoma bovis. Pero el peligro de la propagación de estos parásitos hacia el norte es real, ya que el vector del parásito, el caracol de la especie Bulaños, por ejemplo, está presente a lo largo de la costa mediterránea. Para aquellos que no están muy al tanto, los esquistosomas infectan más de 200 millones de personas en todo el mundo, en las zonas tropicales, con más de 600 millones de personas viviendo en riesgo de infección, una mortalidad de unos 100.000 personas de muertes por año, no solo asociadas a la infección en sí, sino a todas las patologías asociadas. Hay una especie de Schistosoma hematobium que está vinculado al desarrollo del cáncer un tipo de cáncer de vejiga. Lo curioso es que solo hay una droga, bueno, o no tan curioso, dado que es una enfermedad desatendida, y la resistencia a esta droga es emergente. Por lo tanto, necesitamos urgentemente nuevas estrategias de control y, sin duda, que comprender mejor la biología de estos parásitos, cómo se desarrollan y cómo interactúan con los hospederos, va a arrojar luz a nuevos o potenciales caminos para desarrollar nuevas herramientas. Y hablando de la biología, para aquellos que no son muy familiares, que no están trabajando mucho con parásitos gusanos, estos parásitos son gusanos planos, trematodos, que al igual que la mayoría de los otros trematodos, parásitos platelmintos no segmentados, tienen una plasticidad celular enorme y, como ven ahí, un ciclo de vida complejo que incluye 2 hospederos, el caracol susceptible y el hospedero mamífero, el hombre, y atraviesa por distintas etapas de desarrollo. La cercaria, que infecta a través de la piel al ser humano, se transforma en schistosómiola, que es un parásito vive dentro del sistema circulatorio y circula a través del aparato circulatorio, pasando por el hígado, a través de los capilares, hasta instalarse en su forma definitiva madura en el sistema portal, esa gran vena que existe entre el mesenterio, el intestino y el hígado. Pero a diferencia de la mayoría de los trematodes, que son hermafroditas, es decir, tienen 2 sexos en el mismo individuo, los schistosomas decidieron dividir el labor y separarse en 2 sexos distintos. Sexos que están genéticamente determinados, siendo las hembras individuos heterogaméticos, ZW en su cariotipo, y los machos homogaméticos, ZZ, a diferencia de lo que pasa en los mamíferos. A pesar de que el sexo está determinado genéticamente, el dimorfismo sexual solamente se pone de manifiesto en la etapa intramamífero aproximadamente al día 21 después de la infección del ratón. Es un modelo relativamente bueno. Entonces, y otra cosa importante es que la hembra, para alcanzar su madurez completa, necesita estar en apareamiento constante con el macho. Es decir, pensando en 2 preguntas fundamentales, 2 misterios ancestrales, como me gusta llamarle a mí, los 2 misterios ancestrales más sexys de la biología de los schistosomas, se pueden reducir a 2 preguntas. La primera es, ¿qué induce la maduración sexual de las hembras tras aparearse? Y la segunda es, ¿cuáles son los determinantes genéticos o ambientales de la diferenciación sexual entre los distintos sexos en primer lugar? La primera pregunta prácticamente ya ha sido contestada, o están en buen camino para contestarla. Jim Collins, trabajando en la Universidad de Texas, el año pasado describió un péptido no ribosomal derivado del macho que actuaría como una ferormona que es necesaria durante el apareamiento para que la hembra pueda desarrollar completamente sus ovarios y empiece a producir huevos. Esa pregunta prácticamente ya está tiqueada. La segunda es la que a mí me interesa y es la que forma el corazón de mi proyecto, que es ¿cuáles son los determinantes de la diferenciación sexual en primer lugar? No se sabe mucho de esto, o hay algunos estudios previos, pero no a nivel molecular. ¿Cuáles son los genes y las vías de desarrollo? No sabemos. Y lo que me interesa mostrar acá son las preguntas fundamentales que me he hecho para desarrollar en este proyecto. ¿Cuáles son los tipos celulares y las vías de diferenciación que subyacen a esta transición entre parásitos monomórficos
por ejemplo, el estadio del pulmón, a parásitos dimórficos sexuales, macho y hembra, aproximadamente a las 3 semanas posinfección. Existe, otra pregunta, ¿existe un dimorfismo transcriptómico o incluso proteómico a nivel ya establecido en los parásitos no dimórficos? Es decir, antes que se establezca el fenotipo macho y hembra, ¿existe alguna diferencia a nivel molecular? ¿Y cuáles son los factores de transcripción o determinantes de esta diferenciación, tanto somática como germinal? Porque el macho y la hembra no solo tienen ovarios y testículos respectivamente, sino que también tienen toda una morfología diferente. Los tejidos somáticos son distintos, los músculos son diferentes, el aparato digestivo es distinto, etc. Entonces, esto fue una pequeña introducción para ponerlos a tiro, digamos, con lo que es gistosomiasis y gistosomes, y cuáles son las preguntas que uno se puede hacer. Y ahora les voy a mostrar cuáles son aquellas herramientas y tecnología de vanguardias que podemos utilizar para contestar algunas de estas preguntas. Entonces, esta diapositiva un poco es como la guía de la charla, donde presento y trato de explayarme un poco en las plataformas de herramientas funcionales. Cuando me enteré que tenía un poquito de tiempo extra, cosa que es peligroso eso, Javier, me decidí tomarme la libertad de no solo compartir con ustedes la experiencia con CRISPR-Cas y edición de genomas, sino también algunas otras herramientas que yo creo que son fundamentales y por ahí están mucho más desarrolladas en estos parásitos. Por ejemplo, las aproximaciones ómicas, tanto de genoma como de transcriptoma o proteómica en estos parásitos. Muchas veces estas aproximaciones son fuentes de preguntas o viceversa. Con muchas preguntas iniciales podemos recurrir a estos datos para tratar de obtener respuestas o más preguntas. Y son 3 los principales elementos que uno necesita, creo yo, para tratar de comprender, de responder a estas preguntas. A nivel de parásito, necesitamos condiciones de cultivos óptimas, donde podamos, en principio, si es posible, tener desarrollo del parásito in vitro y podemos realizar experimentos controlados. También tenemos herramientas que permiten la expresión génica, dónde se expresa un gen, en qué tejido, y hay herramientas de hibridización in situ. Y también tenemos herramientas de perturbación de la expresión génica, clásicamente la interferencia ARN, que en estos parásitos viene funcionando más o menos bien desde hace más de 20 años. Y tenemos herramientas nuevas, con toda la carga de frustración que me ha traído, pero alguna carga de felicidad también, cómo hemos podido manipular o intentar manipular el genoma de estos parásitos. Entonces, un poquito de cada cosa. Con respecto a las aproximaciones ómicas, en estos últimos 2 o 3 años hemos desarrollado una técnica, nosotros en colaboración con otros equipos, de disociar estos parásitos que, recuerden, son multicelulares en células individuales y secuenciar cada una de estas. Entonces, me gustaría tocar solo 3 puntos, básicamente, brevemente. Una es, para tener datos de análisis, necesitamos tener material parasitario de buena calidad, y voy a mostrar un ejemplo, optimizar los protocolos de disociación. Este segundo punto es lo que llevó por lo menos 3 años. Y el tercer punto, una vez que los 2 primeros están optimizados, es relativamente fácil. Cómo se captura y cómo se analizan el transcriptoma de las células individuales. Por ejemplo, teníamos dificultades de obtener el estadio pulmonar, que los parásitos quedan largos, se elongan, y para tratar de atravesar los capilares de la zona venosa a la zona arterial del pulmón. Perdón, sería de la zona arterial a la zona venosa en el caso de los pulmones, de la circulación pulmonar. Y teníamos dificultad de obtener material de buena calidad. Y una compañera, una postdoc en el laboratorio, sugirió un protocolo muy sencillo que funcionó mucho mejor que los protocolos anteriores, que simplemente macerar el pulmón infectado y filtrarlo por distintos tejidos. Y pueden ver fotos a los distintos niveles, cómo los gusanos van quedando cada vez más limpios y claros. Este es el schistosoma pulmonar, obviamente muy contaminado en la parte de abajo con células del hospedero. Como pueden ver, estas fotos de schistosomas pulmonares no tienen absolutamente nada que ver con las fotos que uno está acostumbrado. Parecen más nematodos,
pero son gusanos del xistosomas de pulmón. Otro segundo paso es cómo obtenemos células individuales. Y este tema sí costó 2 o 3 años y un postdoc entero para obtener un protocolo en el que podamos obtener células individuales, que aparte este protocolo se puede aplicar a distintos tipos de distintos estadios y funciona relativamente bien. Ahí tenemos que después de 2 digestiones enzimáticas tenemos buena cantidad de células individuales y me lleva algunas de estas al confocal para ver la variabilidad, la diversidad de células posiblemente de protonefridia, células musculares, estas parecen neuronas. Tenemos una buena diversidad de poblaciones celulares. Posteriormente estas células se enriquecen a través de sorting. Marcamos las células muertas con propidio con ioduro de propidio, que son células muertas, y hacemos sorting, enriquecemos las células vivas, que no sé cuán familiarizados están, pero básicamente pasamos la suspensión de células por una maquinita que se llama Tenex, que se mezclan con bits que tienen barcodes asociados y se los pasa a través de una columna de aceite, y en cada gotita de aceite esperamos que exista una bit y una célula. Esa célula se disocia. Los componentes de la reacción de RT, de reverse transcriptase, están presentes en la gotita. Entonces, una vez que se produce la generación de los single cells, se hace la transcripción reversa, y posteriormente se genera la reacción de Illumina en la librería, o también hemos estado probando con nanopore, y se hace el análisis. Y este es el tipo de datos que tenemos. Solo como ejemplo, cómo se ven los datos de cercaria y de día 2, de cistosomía día 2. Cada puntito es una célula. Cuanto más juntos estén esos puntos, es prácticamente un PCA. Cuanto más juntos estén los puntitos, más similares son los perfiles transcriptómicos de esas células, y se pueden agrupar por distintos clústeres. Y aquí vemos el clúster de las stem cell, protonefridia, etc. Y encima, como yo hice este experimento con machos y hembras, podemos agregarle el metadato del sexo y podemos empezar a reconocer en estos estadios bien tempranos cuáles son aquellos genes que están diferencialmente expresados entre machos y hembras en estas primeras etapas de desarrollo. Y tenemos más datos a lo largo del ciclo de vida, y pueden ver que en los estadios monomórficos, si se quieren, estas células como que se agrupan en una forma bien diferencial. Volviendo al primer punto, eso fue simplemente un pantallazo de las herramientas ómicas y de single cell que estamos utilizando hoy en día. La expresión génica se ha venido estudiando desde hace más tiempo, y básicamente con 2 tipos de aproximaciones. Ahora nos mudamos a los estadios intracaracol porque tenemos algunos datos de esporocistos, que son estadios de xistosoma dentro del caracol. Voy a hablar de 3 puntos básicamente. Generamos un atlas de single cell de esporocistos, y este es un paper que está en bioRxiv, y donde pudimos capturar la mayoría de los tejidos del esporocisto. Curiosamente no pudimos capturar el protonefridio, que es una célula que se sabe que está, pero este protocolo, de ahí la importancia del protocolo, no las pudo capturar. Pero luego de tener este atlas celular, lo que hay que hacer es validarlo, y para eso se utiliza una técnica que se llama fluorescencia hibridación in situ, donde una vez que detectamos los marcadores específicos de cada clúster, por ejemplo, este es un gen que se expresa mucho en músculo, este es un gen que se expresa mucho en neurona, y utilizando una técnica relativamente novedosa que se llama reacción en cadena de hibridación, que básicamente son sondas de ADN conjugadas en fluorocromo, y que in situ identifican el mensajero y con unos hairpins amplifica la señal. Podemos obtener imágenes como estas, donde podemos identificar las células que son neuronas, en este color celeste, las células musculares que siguen un poco la proyección de las fibras musculares de actina, y así también lo hicimos con las stem cells y las células del parénquima, que son estas células con estos filamentos. Es decir, uno puede tener una predicción de los clústeres celulares en cuanto a su transcriptómica, y después uno los puede validar con esta técnica. Pero también
Otro elemento que hemos estado utilizando es el silenciamiento génico a través de RNAi. Y pongo como ejemplo este gen, porque es el que hemos venido trabajando. La sulfotransferasa es un gen de citosoma que se expresa básicamente en las células del parénquima, como ven aquí. Y es interesante porque está vinculada al modo de acción de una droga que se llama oxaminiquin, que se utilizaba antes para tratar cistosoma, hoy en día no se utiliza tanto. Pero se sabe que la oxaminiquin es una prodroga que cuando entra a la célula necesita ser activada por esta enzima, SULTOR, para activarse y matar al parásito. Esto es muy tosco, ¿no? Pero básicamente para que entiendan que mucha gente ha noqueado esta enzima y ha obtenido parásitos resistentes a la droga. Entonces, un poco la idea mía atrás de esta enzima era noquearla, incluso hacer un CRISPR-Cas contra esta enzima para generar un parásito resistente y así tener una selección para el parásito transgénico. Pero en el medio hicimos otros experimentos. Por ejemplo, cultivamos esporocistos en presencia de la droga y una cosa que nos llamó mucho la atención es que a medida que la concentración de la droga aumenta, los parásitos empiezan a moverse. Los esporocistos en cultivo son muy aburridos, no se mueven, pero por algún motivo esta droga induce el movimiento, no sabemos por qué, pero así como los mueve, los mata. Utilizamos estas técnicas de extinción diferencial para marcar los parásitos muertos en rojo con bioduro propidio y observamos que la droga esta efectivamente es tóxica para los esporocistos. Entonces intentamos hacer interferencia de ARN contra esporocistos, marcamos ARN doble cadena contra la sulfotransferasa y cultivamos estos parásitos en ARN doble cadena y sacamos a los 7 días después del tratamiento ARN, hicimos por qPCR la medida de la expresión del sulfotransferasa y obtuvimos un lindo knockdown de más de un 90%. Posteriormente decidimos noquear los genes y cultivarlos en presencia de oxaminiquin a ver si se volvieron resistentes. Entonces, tratamos los parásitos con ARN doble cadena y a los 7 días separamos los grupos en control y con oxaminiquin. Y son datos preliminares de los porcentajes de porocitos vivos que obtuvimos en presencia de oxaminiquin. Parece que hay un rescate de aquellos parásitos tratados con doble cadena contra la sulfotransferasa, pero por otro lado lo que vimos que en el control existe una alta mortalidad de aquellos parásitos sujetos a ARN doble cadena. No pudimos seguir con este proyecto, lamentablemente, porque Magra, la research assistant, se tuvo que ir y quedó medio acéfalo. Pero bueno, algo para seguir en el futuro. Entonces, lecciones a tener en cuenta de la ARN interferencia, que ya es una técnica de hace más de 20 años, y a pesar de eso sigue siendo hoy en día la técnica fundamental para hacer genómica funcional en estos parásitos. Es siempre importante para aquellos que quieran hacer interferencia de ARN preguntarse si la vía de interferencia está presente. Droya, Dicer, Argonautas, están todas presentes. Estos transportadores son importantes porque si el SID1, que es un transportador de ARN pequeños, está presente, significa que uno puede hacer soaking, puede solamente poner el parásito en cultivo en presencia de ARN doble cadena y la ARN doble cadena va a introducirse a través de estos transportadores. Si este transportador no está presente, entonces no se gasten directamente intentando hacer soaking. ¿Cuál es el gen blanco? Esto yo aprendí mucho como las patadas, como decimos nosotros, bien y pronto, porque el primer gen que elegí para noquear era un gen multicopia, unas catepsinas por allá por principio de los 2000, y me di cuenta que era imposible de noquear, porque siempre tenía otra catepsina saltando y rescatando la que yo noqueé. Entonces, si van a hacer ARN interferencia por primera vez, elijan un gen de copia única. ¿Dónde se expresa el gen? Ese es el estadio que ustedes quieren noquearlo. ¿Qué molécula utilizar? Doble cadenas largos. Es muy eficiente, pero produce off-targets o pequeños ARN más específicos. Con controles usar, esto es fundamental, un control irrelevante que te hable de la toxicidad del doble cadena, control MOC. ¿Qué transfección utilizar? Soaking, feeding, como utilizan los deplanarios y ELEGAS, microinyección, electroporación, combinación de ambas. También es importante saber si qué vías o qué elementos de la vía de interferencia están presentes para elegir el método de transfección.
¿Y cómo evaluar el efecto? Extracción de ARN y qPCR o RNA-seq para ver si hay off-targets, o hoy en día, perdón, single cell seq, y lo más importante para mí es qué sistema utilizar para detectar el fenotipo. Porque muchas veces tenemos un knockdown, tenemos una acción de silenciamiento, pero no lo podemos ver porque no tenemos las herramientas o el sistema para detectar el fenotipo. Eso es fundamental. Entonces es importante tener una idea de cuál puede ser la función o función relacionada de esa proteína para justamente diseñar un sistema para detectarlo. Simplemente, para terminar con RNAi, a pesar de que este paper es un poco viejo, ya más de 10 años, es un excelente review que escribió Aaron Moll, su equipo, sobre cómo diseñar y las consideraciones que hay que tener para hacer interferencia RNA en fasciola. Lo escribió él, pero es aplicable a todos los demás sistemas. Finalmente, la manipulación del genoma. Obviamente, todos hemos querido hacer CRISPR-Cas desde que surgió la técnica, y para aquellos que quizás no estén muy familiarizados, básicamente es una herramienta que se ha utilizado desde ya hace un tiempo, donde se utiliza un ARN guía pequeño, cuya secuencia es complementaria a la zona que se quiere mutar, y ese ARN guía se lo provee a la célula con el ARN guía y una proteína que se llama Cas9, que es básicamente una enzima de restricción guiada por el ARN guía. Entonces, la Cas9 lo que va a hacer, que es una CRISPR-associated protein, va a llevar ese ARN guía, va a escanear el genoma, y cuando encuentra una complementariedad de bases de 100% en estos 21 pares de bases, va a inducir un corte de doble hebra. Esa es la función de la enzima. Lo que viene después son los mecanismos de reparación de la célula, y que hay varios, básicamente dos. No sé cómo se dice esto en español, pero el NHEJ, un mecanismo de reparación rápido y sucio, digamos, donde la célula intenta reparar rápidamente, sin template, la fractura de doble hebra. Y obviamente cuando eso se producen ya sea pérdidas o inserciones de bases, produciendo una mutación puntual o pequeñas deleciones o pequeñas inserciones. Pero si uno a esta maquinaria le ofrece una célula donante que está flanqueada con un cassette, por ejemplo, que es lo que yo quiero integrar, y está flanqueada por regiones de homología, se activa otra vía, que es la vía de reparación por homología directa, HDR. Y esto es lo que permiten sitios, knock-in de sitios específicos. ¿Qué lecciones podemos aprender de interferencia de ARN para ser aplicada a la CRISPR-Cas? Y esto yo creo que es importante, antes de empezar a hacer CRISPR-Cas, plantearse estas preguntas, porque esto lo aprendimos con RNA. ¿Están las vías presentes de CRISPR-Cas? Primera pregunta. Si están presentes, ¿están las dos presentes o hay solo una? En Plasmodium, por ejemplo, no sé en tripanosomas, pero en Plasmodium la vía de NHEJ está ausente. Entonces, solamente la vía que utilizan es la de HDR para introducir cassettes. ¿Cuál es el gel blanco? La misma pregunta. ¿Queremos genes de copia única o genes multicopia? ¿Cuál va a ser la célula diana? Y esto es fundamental. No sé si se dice célula diana o célula blanco, que es aquella que es la célula que yo quiero modificar, y va a depender de qué tipo de mutación quiera introducir. Quiero hacer una transgénesis somática, donde solamente las células del soma del parásito son modificadas, o quiero generar una línea transgénica, y para eso tengo que modificar la línea germinal, la que me va a dar los próximos descendientes. ¿Qué moléculas utilizar? Utilizo las proteínas, el complejo ribonucleoproteico in vitro, o introduzco plásmidos que expresen las proteínas, o en el caso de Paul Brindley, que utiliza retrovirus. ¿Qué controles? Fundamental. Últimamente hemos estado usando estos ARN guías irrelevantes. ¿Cuáles son los sistemas de incorporación? Soaking. Exactamente las mismas preguntas que para interferencia ARN. Por eso creo que es importante aprender las lecciones de interferencia ARN antes de moverse incluso a edición del genoma. ¿Y cómo vamos a medir el efecto molecular? A nivel de ADN,
ARN, proteína, y les voy a mostrar lo que nosotros hemos encontrado con respecto a esto, y el efecto fenotípico, la misma enseñanza que con interferencia. Lo que hicimos nosotros fue, y este fue un paper publicado por el equipo de Paul Brinley, en el que nosotros colaboramos, buscamos en el genoma la presencia de ortólogos de la vía de NGJ y HDR en Schistosoma manzoni y las encontramos. Eso es una tranquilidad para saber que las vías están presentes y estudiamos la expresión de estos genes a lo largo del ciclo de vida y diseñamos un ARN guía contra la sulfotransferasa, volviendo a la misma enzima que le mostré interferencia. ¿Por qué? Porque mi idea original era introducir una mutación en la sulfotransferasa en la línea germinal, idealmente, para obtener una línea resistente a la oxaminiquina. Entonces yo podía tratar esos parásitos transfectados con oxaminiquina y sobrevivían. Esa era la teoría. Generamos el guide RNA y acá tenemos un mapita del locus de la sulfotransferasa, un gen muy simple con 2 exones. Nosotros hacemos un target al primer exón. El PAM es un sitio de reconocimiento del CRISPR-Cas y este es el sitio esperado del corte de doble hebra. Y posteriormente lo que hicimos es, para ver si inducimos la mutación, generamos por PCR, amplificamos esta región a través de primers y secuenciamos, hicimos un amplicon sequencing de esos amplicones en un MyC. Lo otro que hicimos fue marcar con un fluorocromo el complejo ribonucleoproteico. Entonces empezamos por algo muy sencillo. Mezclamos in vitro el ARN guía marcado fluorescentemente con la proteína Cas9, la mezclamos y tratamos huevos, esporocistos y adultos por electroporación. Y usando el confocal observamos dónde iba la señal en huevos, esporocistos, no señales muy convincentes, siendo realista, pero en adultos observamos que sobre todo alrededor del intestino obtuvimos células marcadas, poquitas, pero células marcadas a nivel de citoplasma, y esperemos, porque uno quiere que esta proteína actúe en el núcleo. Lo que sabemos que esta Cas9 que habíamos comprado comercialmente tiene el péptido señal nuclear, una señal de localización nuclear. Después de tratar estos parásitos por 2 o 3 días, hicimos purificación de ADN, PCR, y generamos librerías de Illumina, secuenciamos y analizamos los reads de diferentes réplicas, por lo menos 3 réplicas por condición, controles y tratados, y observamos deleciones. No observamos mutaciones puntuales, no observamos inserciones, observamos deleciones grandes, hasta incluso, esto es un resumen de algunas en los controles, en los tratados, esto es un esquema de el amplicon, y estos son los conjuntos de reads que muestran deleciones. Y hay algunas deleciones largas, hasta casi 200 pares de base. Y nosotros pensamos que pueden haber deleciones incluso más grandes, pero el problema es que como estamos usando PCR, los sitios de priming de los primers se pierden. Entonces, esas deleciones largas no las podemos capturar. Esto no es muy asombroso, inesperado, porque en Strongyloides han visto lesiones de hasta más de 500 pares de bases. Y piensen, esto es un sitio específico. Esa fue nuestra experiencia con NAGJs, y eso fue publicado en Well. Después pasamos 2 o 3 años intentando hacer knock-in tejido específico, que el laboratorio de Paul fue exitoso en eso, nosotros no pudimos, y probablemente tengamos que seguir repitiendo o optimizando, pero básicamente, junto con el complejo ribonucleoproteico, introdujimos una molécula donante con regiones de homología y un pequeño cassette de 6 stop codons, y hicimos PCR con un primer interno y primers externos para ver si existe amplificación del inserto, y encontramos, lo que hicimos fue tratar huevos con el ribonucleoprotein complex y la molécula donante, los eclosionamos, infectamos caracoles, y estos caracoles
emiten cercaria y obtuvimos ADN de esta cercaria para ver si existía esta molécula donante en la cercaria. De haber sido así, obteníamos una transmisión transgeneracional del cassette, del knock-in. Y de hecho, este día celebramos porque encontramos esta banda y dijimos, esto es cercaria. Dijimos, bueno, esto es un whisky result, diría Paul, porque tenemos evidencia de que el transgen fue transmitido. Clonamos esa banda y efectivamente tenemos el cassette en ese locus. Sin embargo, está bueno ser escéptico. Posteriormente volvimos a repetir y agregamos más controles y observamos exactamente el mismo efecto cuando transducíamos el huevo, transfectamos el huevo con molécula donante sola, sin CRISPR-Cas. Y encontramos evidencia de la misma banda en miracirios o huevos tratados solamente con la molécula donante, sin CRISPR-Cas. Eso nos llamó la atención. Por otro lado, decidimos seguir investigando este fenómeno. Hicimos un experimento in vitro, en un tubito de ensayo, donde tenemos ADN, solamente ADN del parásito, y a ese tubito de ADN le agregamos la molécula donante en distintas concentraciones, desde una molécula a 10 a la 18. Y observamos in vitro, en un tubo de ensayo, la presencia de esta banda de inserción después del PCR. Esto quiere decir que lo que estamos viendo es probablemente un artefacto del PCR. Y esta es la hipótesis. Las regiones de homología están actuando como primer contra la molécula blanco. Y eso hace que en la reacción de PCR, si en la purificación de ADN todavía hay moléculas donantes, se produzca esta inserción producto de recombinación de PCR más que de recombinación real. A este punto decidimos seguir testando, analizando diferentes opciones, pero pusimos una pausa y empezamos a hacer otras cosas. Y fue bastante frustrante darse cuenta, pero la lección es que aprendimos la importancia de los controles, la importancia de ser escéptico y la importancia de seguir intentando mejorar y cada vez que encontramos un problema hacer el troubleshooting. Lo que hicimos después fue generar distintos cassettes con regiones de homología más largos que todavía no hemos testado, pero pretendemos hacer. Volviendo atrás en el tiempo, otra cosa que hicimos en el laboratorio de Paul fue utilizar retrovirus, que es lo que Paul siguió haciendo, para introducir transgenes en el genoma en este caso de los huevos. La diferencia con CRISPR-Cas es que el retrovirus se va a integrar en forma aleatoria en todo el genoma. Y lo hicimos por varias generaciones, es decir, produjimos estos huevos transgénicos, infectamos caracoles, estos caracoles produjeron cercarias que eran positivas a la presencia del transgen de retrovirus, infectamos ratones, obtuvimos los huevos F1, y por PCR y también por secuenciación observamos la presencia del transgen en distintas generaciones. No solo por PCR, como dije, también por secuenciación de las distintas generaciones, observamos la integración de los distintos transgenes a lo largo de las generaciones AF1. Sin embargo, y esta es la mala noticia, todos estos transgenes fueron silenciados. Estaban los transgenes silenciados. Entonces, la enseñanza de esto es cuidado con los retrovirus, porque los genomas de estos parásitos están llenos de retrotransposones, y y obviamente estos parásitos han desarrollado durante la evolución mecanismos para mantenerlos silenciados. Y estos mismos mecanismos nosotros pensamos están actuando para silenciar los retrotransposones. Finalmente, esto me pareció lindo mostrar, hemos estado intentando microinyectar miracidios. Entonces, Paul Scott, que trabajaba en el Sanger, le gusta pescar y decidió utilizar sus dotes de pescador para pescar un miracidio, así, y con un sistema prácticamente de fertilización in vitro que tiene. Por un lado, agarra el miracidio, que como pueden ver está moviéndose, está, no voy a decir feliz,
porque esto debe ser un poco doloroso si es que tienen receptores de dolor, pero él logró al menos introducir unos reporteros marcados al interior del miracidia, y el miracidio se tiñe y luego va a seguir nadando. E intentamos infectar caracoles sin éxito, lamentablemente. Pero tenemos esta manera más manual, low throughput, para transfectar parásitos. Y esto es importante si queremos sobre todo llegar a una tipo de célula particular, a la línea germinal, por ejemplo. Y finalmente, hemos estado optimizando condiciones de cultivo in vitro. Schistosomas se pueden obtener de caracoles infectados, donde la cercaria, que es la que penetra la piel, puede ser transformada mecánicamente y cultivar schistosómilas. Y hemos probado un medio especial, con el medio completo de Bash, con células humanas y un ingrediente secreto que ahora les voy a contar. Y hemos logrado obtener cercarias schistosómilas que in vitro se desarrollan. Al día 20, por ejemplo, observan estos gusanos que son fenotipos de gusanos de pulmón. Al día 23 obtenemos estadios de hígado in vitro, completamente in vitro, donde el ciego se fusiona atrás de la ventosa, y al día 29 empezamos a obtener este tipo de parásitos que parecen dimórficos, que eso era lo que a mí me interesaba en particular. Más adelante, al día 30, 40, Magra me manda una foto, porque yo ya estaba acá, y me muestra estos gusanos, y yo pensé que venían de ratones, y me dijo, no, son gusanos cultivados in vitro. Entonces le pedí que hiciera PCR para realmente verificar que si son machos y hembras, y efectivamente, genotípicamente son machos y hembras cultivados in vitro. Me llevé algunos al confocal y vi que las hembras cultivadas in vitro de cercaria desarrollan un aparato reproductor más o menos fisiológico, con el ootype, el ovario, y los machos, acá están los testículos y lo que sería la vesícula seminal, in vitro completamente. Casi lloro cuando al día 80 me mandan esta foto, cuando vi nunca lo había visto yo con mis propios ojos, lo había leído hace más de 40 años atrás, bueno, no yo 40, pero papers de 40 años atrás, donde muestran que es posible obtener gusanos adultos en cultivo. Y esto es una pareja, la única pareja que vimos de cercaria. El ingrediente secreto es 20% de suero humano. Y ustedes dirán, bueno, es un parásito humano, ¿no? ¿Qué tiene de misterioso? Lo misterioso es que nadie, los únicos que han usado, o que habían usado suero humano, fue en el año 80 Bash, y por algún motivo el suero humano se dejó de utilizar. Hicimos estudios de EDU para ver cuáles son las células que proliferan, por qué crecen más en presencia de suero humano, y se ve claramente un aumento masivo de células proliferantes en presencia de suero humano comparado con suero de vaca. En conclusión, perdón, creo que me fui medio largo. Solamente quería redondear diciendo que estamos en la etapa donde ahora podemos utilizar tecnología de vanguardia para esclarecer viejas preguntas que han mantenido en vilo a la comunidad de parasitólogos, helmintólogos. Hemos logrado optimizar un protocolo para obtener células individuales de schistosoma, que encantado de ofrecerlo para otros parásitos que quieran probar, parásitos gusanos. Tenemos evidencia de que hay una expresión específica o sesgada por sexo en estadios muy tempranos, monomórficos, y está en progreso aún la optimización del genoma, de edición de genoma, como les dije, es factible hacer edición somática del genoma. Aún estamos muy verdes de obtener líneas transgénicas estables por el problema de alcanzar la línea germinal, y en progreso estamos optimizando, como ustedes vieron, cultivos in vitro. Obviamente vamos a hacer estudios transcriptómica de estos parásitos in vitro, quizás proteómica, Javier, también podría ser bueno. Y bueno, con esto termino agradeciendo a toda la gente involucrada, que no solo me ayudó trabajando en el Sanger, sino que también fueron pilares fundamentales para escribir la beca,
y generar los datos que necesité para presentar. La mayor parte de estos datos fueron generados en el Sanger, en el equipo de Matt, con toda esa gente, pero el año pasado me mudé a este hermoso lugar. A propósito, elegí esta foto con sol, pero bueno, hay días de sol. Y bueno, trabajo, agradecer a las agencias financiadoras, el equipo de Hoffman, Carl Hoffman con el que trabajo, y un aviso, un chivo, como decimos nosotros. Estoy buscando estudiantes y postdocs, así que a las órdenes. Bueno, con eso me fui un poquito largo, Javier, pero me tomé esa libertad. No te preocupes, Gabriel. Voy a dar un aplauso, supongo que compartido por los 57 participantes que hay en este webinario. La verdad que ha sido fantástico saber todas las, bueno, o reconocer un poco las frustraciones que tenemos muchos, ¿no? que estáis, o muchos que estáis poniendo a punto técnicas tan novedosas como esa, pero también la recompensa que existe cuando uno ve esa foto que sale bien, o ese vídeo que sale fantástico, exacto. Exacto. Como he dicho antes, dejamos las preguntas para el final. Yo me he apuntado varias también, y si no me da tiempo ya te las preguntaré en privado. Lo he dicho antes, apuntaros por favor, las preguntas, las podéis poner en el chat, o igual os puedo dar paso para que podáis preguntarlas vosotros mismos. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora es el turno de Luis Miguel de Pablos. Para mí es un placer también tener a Luismi en este webinario, porque somos amigos también desde hace pocos años, ¿no? Actualmente Luismi es profesor titular del Departamento de Parasitología de la Universidad de Granada, y es el grupo de Bioquímica y Parasitología Molecular CTS 183. Durante su carrera investigadora siempre se ha centrado en el estudio de la biología molecular, la biología celular y molecular de parásitos protozoarios, pero con el especial énfasis siempre en tripanosomáticos. Estos parásitos son, como ya sabéis, uno de los grupos más exitosos y extendidos de la naturaleza. Engloban enfermedades humanas devastadoras como Chagas, Leishmaniasis, enfermedad del sueño, que afectan a 15-20 millones de personas, pero también enfermedades en una míriada de insectos, incluidos importantes polinizadores como abejas y abejorros. Eso es lo que trabaja actualmente el mismo. Su trayectoria incluye la caracterización de estos protozoos parásitos, los estilos de vida que adquieren para su perpetuación en el medio ambiente. Actualmente su laboratorio está involucrado en la caracterización de los mecanismos moleculares y celulares utilizados por estos tripanosomátidos de las abejas, utilizando librerías de knockout de alto rendimiento, expresión ectópica de genes endógenos y exógenos, o diferentes knock-ins también para la localización y monitorización de parásitos. Su charla se titula Construyendo modificaciones genéticas desde la base, tripanosomátidos de abejas como modelos de estudios de protozoos parásitos. Luismi, cuando quieras puedes compartir la pantalla, yo creo, sí. Y todo tuyo. ¿Se ve bien? Perfecto. De acuerdo. Pues nada, voy a continuar con el seminario. Ha sido súper interesante, Gabriel. La verdad es que yo tengo una clase de biotecnología parasitaria aquí en la UGR y intento darle algo como Soakin o RNA de interferencia. Y como va a estar grabada esta charla, que creo que es una cosa buena de estos para webinarios, bueno, pues tomaré nota porque me ha parecido súper interesante. Nada, agradeceros a vosotros por invitarme. Y yo voy a hablar de otro modelo completamente diferente al Mintos, y es un modelo de protozoos que venimos estudiando desde hace 5 años. Este en concreto, el parásito de la abeja de la miel, que os voy a contar un poquito la historia sobre él, pero realmente yo pertenezco al grupo CTS 183, que lleva con Antonio Suna pues, prácticamente, no sé, muchos años trabajando en tripanosomátidos. Así que hemos usado la base que conocemos sobre tripanosomátidos humanos que infectan humanos para estudiar este otro parásito. Bueno, para los que no lo sepan, los parásitos tripanosomáticos son especies muy plásticas, especies de protozoos unicelulares que se definen principalmente, voy a ver si saco un puntero, por la presencia de un kinetoplasto, que es esta estructura que pertenece a los más minicírculos de la mitocondria, súper condensado en una posición,
y que es movible. Es decir, puede estar posición anterior o posición posterior al núcleo. El flagelo es súper plástico también. Puede estar lateralizado alrededor del cuerpo celular o puede salir por un extremo. Puede ser más largo, puede ser más corto. Y no solo eso, sino que, bueno, ya explicaré parte de la charla. Una de las colaboraciones que tenemos es con Jack Santer, que se dedica a morfogénesis y diversidades flagelarias, porque por el flagelo, de una manera natural, pensamos siempre que se utiliza para moverse, pero no solo para eso, para sensibilizar, para contactar sustratos, etc. Bien. Tenemos una suerte, o por lo menos yo la tengo, con respecto, creo, a Gabriel, y es que los tripanosomátidos, sinceramente, son modelos mucho más sencillos de utilizar. Con lo cual, bueno, pues está descrita la transfección en tripanosomátidos desde el año 1989 de George Cross, que fue uno de los primeros en caracterizar distintas estructuras y la superficie de tripanosomátidos, que lleva estudiando hace mucho tiempo. Ya se transfectó. Aquí hay un dato muy interesante, abajo en el artículo de Elisabetta Ulu. Este artículo es la primera análisis de RNA interferente Trypanosoma brucei, que tiene la ruta completa de interferente. Y este análisis se hizo 2 años después de la descripción de Cenorhabditis elegans por Craig Mello en tripanosomátidos, con lo cual os podéis imaginar que son bastante, hombre, aparte de la rapidez del investigador en probarlo, son bastante agradecidos a la hora de modificaciones. Y una de las transformaciones fundamentales en nuestro campo fue la descripción de los genomas de tripanosomátidos, los primeros borradores, que se han ido actualizando y que a partir de 2005 bueno, pues nos han permitido manejarlos, sobre todo estos 3 que pongo aquí, que son parásitos que generan enfermedades en humanos, enfermedad como la enfermedad de Chagas, la leishmaniosis o la enfermedad del sueño, quiere decir Trypanosoma cruzi, Leishmania o Trypanosoma brucei. Bueno, todo esto pertenece a un tipo de parásitos dentro de los tripanosomátidos que tienen ciclos dixenos, quiere decir que tienen un ciclo mixto en el cual tenemos un vector, que es un insecto, y tenemos un hospedador definitivo, que es un mamífero, entre los cuales nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto a su vez? Que tenemos multitud de insectos, en este caso hematófagos, circulando y que contienen parásitos. Claro, no solo estos insectos, o sea, no se han seleccionado estos insectos solo para convivir con tripanosomátidos, sino que en la naturaleza hay muchísimos insectos que tienen su propia especie de tripanosomátido y que pueden infectarse y reinfectarse en ciclos que ya no son dixenos, porque no dan el salto a hospedador mamífero, sino que son ciclos monoxenos. ¿Por qué nos interesan estos parásitos? Estos parásitos no infectan a humanos, pero nos interesan por varias causas que ahora vamos a ir desgranando a lo largo de la charla. Una es por su relevancia, si es que tienen alguna importancia económica, por ejemplo la abeja de la miel, o si tienen alguna relevancia a nivel de generar plagas, como puede ser bueno, moscas, mosquitos, distintos tipos de plagas por insectos. Pero no solo eso, y como pongo en los laterales, sino por la diversidad y plasticidad mórfica, morfológica, y por lo tanto los ciclos de vida tan variados que tienen, que nos dan muchas herramientas para estudiar nuevas formas de vida que luego podemos utilizar, y en este caso nos están dando algunos beneficios biotecnológicos también. Bueno, pues yo voy a centrarme sobre todo en la abeja de la miel, que es nuestro modelo que hemos venido usando desde hace 5 años a esta parte, en colaboración con un grupo de patología apícola en Marchamalo, que es realmente el que inició esta experimentación aquí en España. Realmente los tripanosomátidos en abeja de la miel están descritos desde el principio del siglo pasado, o sea que no es nada nuevo. Lo único que no se ha desarrollado nada hasta hace poquito. ¿Y por qué lo estudiamos en abejas? Bueno, pues porque las abejas, como muchísimos otros insectos, sufren las consecuencias del cambio climático. Muchos estreses bióticos y abióticos, estreses bióticos por la mano del hombre, abióticos por la mano del hombre también, pesticidas, pierden el hábitat, hay muchos parches donde no hay plantas, donde no hay polinización. Los olivares que tenemos en España son fatales para ellas, son buenos económicamente para nosotros, pero para ellas desde luego no. Y todo este estrés que lleva a cabo todo el cambio de medio, de hábitat, pues hace que vengan enfermedades. Y una de las enfermedades que estamos estudiando
son las enfermedades provocadas por parásitos tripanosomátidos, en este caso en abejas, aprovechando toda la tecnología y todo lo que conocemos en parásitos humanos para trasladarlo a este tipo de parásitos. Bueno, pues el viaje nuestro en concreto empieza hace aproximadamente... Vamos a ver si lo puedo pulsar porque tengo que detener el punterillo. Empieza con el aislamiento de cepas de tripanosomátidos en campo, cepas de colmenares que hay aquí en la zona, y de hecho esta cepa está aislada en unos romeros que tenemos aquí al lado, en el campus, de abejas infectadas. Quiere esto decir que no es tan complicado encontrar tripanosomátidos. De hecho, hemos hecho estudios de campo, que no voy a enseñar aquí, pero bueno, entre aproximadamente, hacer una idea, entre 5 y 10% de las abejas, en este caso, suelen estar parasitadas por tripanosomátidos. Bien, pues lo primero que hace uno cuando tiene un tripanosomátido, como es un cultivo líquido, que podemos optimizar, de hecho estamos optimizando, pues realmente está descrito, es cultivarlo. ¿Vale? Te pones a cultivarlo y miras a ver lo que hay, para empezar a trabajar con tu modelo en este caso. La sorpresa para nosotros fue lo que tenemos como una línea rosada en este campo de la derecha. ¿Por qué? Porque si os fijáis, lo que tenemos ahí son muchos parásitos que tienen núcleo quinetoplasto, que están marcados con puntitos dentro del cuerpo celular, rosetas de crecimiento, que es algo muy usual en crecimiento exponencial, pero esa línea no existe en ningún parásito, absolutamente ningún parásito humano que hayamos analizado, y yo he trabajado con los 3 de humanos principales, yo nunca he visto esto. Claro, esto nos lleva a pensar, ¿qué es esto realmente? Pues lo que hicimos fue un análisis de las secreciones, hemos aislado, de hecho hemos patentado un método de aislamiento para todas estas secreciones y hemos descubierto que lo que secretan son sustancias poliméricas extracelulares, al igual exactamente copia idéntica que hacen las bacterias, para generar biofilms. Digamos que estos son fases planctónicas, fases flageladas, que van a generar el sustrato sobre el cual se van a generar biofilms. Y son muy interesantes por varios motivos. Uno, Javi trabaja, por ejemplo, en vesículas extracelulares. Yo he trabajado en Crucis y tienen un rendimiento, cada parásito pues, tiene una cantidad de vesículas X que liberan media. Estos parásitos liberan una cantidad desproporcionada de vesículas, como vemos aquí arriba, pero el intríngulis o lo que hemos visto es que para generar LPS las vesículas sirven como molde o como andamio para polimerizarse y, como tenemos abajo a la derecha, generar esa estructura en forma de fibra que además tienen bueno, repeticiones, patrones que bueno, ahora mismo no sabemos por qué son tan repetitivos, pero como todo en la naturaleza tiene patrones, bueno, aquí hemos encontrado uno. Claro, esas son las fases de crecimiento planctónicas, flageladas. Las normales, digamos, que son promastigotes, fases promastigotes de un tripanosomátido como es los Mariapacin. Ahora, lo nuevo en este otro, y que sospechamos que está muy extendido en la naturaleza, es esta línea que tenéis en el frasco de cultivo que tenéis a la izquierda. Esa línea no lo veréis nunca cuando lleguéis a fase estacionaria en un tripanosomátido usual, Crucis, Leishmania. Si hacemos giensa de esa línea, vemos una masa de parásitos. Si nosotros agitamos ese cultivo, no se separa ni harto vino de allí. O sea, tú puedes agitarlo todo. Hombre, si haces algún tipo de experimento mecánico como sonicación, seguramente sí, pero están fuertemente adheridos. ¿Qué hicimos? Bueno, pues analizamos en microscopía electrónica de barrido y lo que encontramos, para nuestra sorpresa, es esto. Y es que hay una rediferenciación celular, una reprogramación celular a colonias, o sea, quiere decir un estilo de vida multicelular, que esto no está descrito nunca, jamás en un tripanosomátido de esta clase. Sí hay, ahora hablaremos de otros organismos, por supuesto, bacterias, algas, hongos, pero no en tripanosomátidos. Si os fijáis, son microcolonias que están definidas unas con otras, en las cuales los parásitos flagelados están liberando vesículas y todo el depósito de EPS va a caer sobre esa malla y va a generar estas estructuras filamentosas que lo que tienen encima son esas sustancias extracelulares, poliméricas extracelulares. Bien, pues esto en la naturaleza, o lo que viene descrito hasta la fecha, son biofilms. Quiere decir que hemos descrito un biofilm, en este caso,
construido por un tripanosomátido, cosa que, bueno, que no se nos conocía hasta ahora. Pero realmente sí que están conocidos en numerosísimos casos desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en bacterias, pero también en algas y hongos, cada uno con sus particularidades, como vemos aquí en las imágenes, y que tienen un ciclo de formación bastante definido, con también particularidades y diferencias, como vemos abajo. Tenemos para hacerlo, y aquí vienen claro, los tripanosomátidos son procariotas, eucariotas, protozoarios, y comparten todavía bastantes analogías con bacterias. Aquí tenemos las formadoras abajo de ese biofilm, son bacterias flageladas que tienen que tocar el sustrato, empezar a cementarse con ese EPS y generar microcolonias que van adheriéndose, generándose biofilm. Bueno, pues nosotros hemos encontrado lo mismo. Quiere decir que a lo largo de la historia evolutiva hay muchos ejemplos de mecanismos que se han conservado pues, porque son útiles. En nuestro caso es muy útil porque la abeja de la miel tiene una peristalsis tremenda en el intestino, tiene que sujetarse allí, si no, se libera automáticamente el parásito. Así que nos encontramos con esta disyuntiva para empezar a trabajar con herramientas que nos ayuden a discernir qué está pasando con esta diferenciación entre lo que tenemos a la izquierda, que son parásitos promastigotes flagelados, que libera EPS, y lo que tenemos a la derecha, que son formas, que no he dicho, son formas aptomonas, que forman biofilm, y que si os fijáis, remodelan completamente el flagelo, lo retraen, tienen una base celular para apoyarse en el suelo, y además veréis en la superficie de distintos filamentos. Es todo el EPS que les cubre. Bien, pues todo lo que vamos a, o por lo menos yo voy a intentar reflejar en las experiencias que también tenemos frustrantes, bastante, vienen a raíz de estas cuestiones que nos planteamos y que queremos bueno, resolver o intentar resolver. Una es la transmisión. ¿Cómo se transmiten? ¿Estos biofilms son necesarios para la transmisión? Son las formas flageladas que estamos empezando a creer que son más bien las formas flageladas, las que resisten fuera. Pues teóricamente estos parásitos se transmiten de manera fecal oral. Otra pregunta es cómo se realiza esta diferenciación, porque para sobrevivir en la abeja y generar patología tienen que rediferenciarse a colonias multicelulares. ¿Cómo se realiza? Y luego otra pregunta es que estos parásitos, cuando los tenemos de manera axénica, están aislados, pero realmente no viven aislados en la naturaleza, no viven en el vacío. Estamos intentando generar condiciones, generar aislamientos de bacterias del microbioma de la abeja, que no es muy complicado. Realmente hay 9 grupos de bacterias dentro del microbioma de la abeja, para ver cómo son estas interacciones, porque puede que lo que promueva la diferenciación a biofilm no sea el propio parásito, sino que sean las propias interacciones y todos los metabolitos, sobre todo en bacterias que fermentan, que liberan metabolitos secundarios y que pueden activar cualquier diferenciación. Bien, pues voy a empezar a hablar un poco de lo que sabemos hasta ahora, humildemente, porque, en fin, no, yo soy profesor, tengo poco tiempo, mis alumnos van a saco con todo, pero siempre falta tiempo para entender ciertas cuestiones. Vamos a hablar de transfección, de puesta a punto en protozoarios. El fenotipo, que coincido con Gabriel a las mil maravillas, quiere decir, tienes que saber cuantificar tu fenotipo, si no estás perdido. Monitorización y bibliotecas de mutantes, que es lo que estamos ahora. Hay otras técnicas que se están poniendo a punto en la actualidad, quizá más efectivas, pero hasta la fecha lo normal en protozoarios como estos es el uso de electroporación. La electroporación, que es una electroforesis, en realidad, es un movimiento de ADN en respuesta a una fuente, una corriente eléctrica, lo que hace es integrar un ADN exógeno dentro de una célula, cambiando las cargas de la membrana y los potenciales membranas de la célula. Abajo tengo varios, cualquiera me puede contactar si tiene alguna duda o quiere compartir algún tipo de información. Son los distintos aparatos que yo he usado y que hay en el mercado, que normalmente veréis más en los artículos, GenePulse, SquareWave o NucleoFector, cada uno con sus pros y sus contras. Unos pueden manejar voltajes, otros no, otros ponen nada más que programas X527. Bueno, ¿eso qué es? Pues funciona o no funciona. Pero sí que es verdad que dentro de la puesta a punto hay muchos factores que influyen. El tipo de tampón hiposmolar, que hace que la célula se hinche y deje la membrana más expuesta, más libre de la actina. Concentración de ácido nucleico, densidad celular, voltaje, número de pulsos, temperatura en frío o no. Bueno, todo esto son las cuestiones que tenéis que plantear antes de empezar.
Y una de las que más importantes, y desde luego, desde que yo empecé la tesis hasta ahora, me lo recuerdan mis distintos directores y ahora yo solico, es el crecimiento. Porque en protozoos el crecimiento es algo que lógicamente sigue una curva que estudiamos todos en el instituto, donde tenemos una fase lag, como veremos a la izquierda, de adaptación al medio, y luego una fase logarítmica seguida de una fase estacionaria y una fase de muerte. Durante la primera fase logarítmica de la trofosfase se consumen metabolitos y la diofase es donde se pueden liberar distintos tipos de metabolitos secundarios. Bueno, todo esto para deciros que cada tripanosomátido tiene su tiempo de duplicación y cada tripanosomátido tiene una capacidad máxima, una densidad máxima. Esto es importantísimo a la hora de transfectar, saber cuáles son sus tiempos, no pasarte y irte a fase estacionaria, saber cuáles son sus densidades y, en definitiva, dominar el modelo de estudio. Nosotros, lógicamente, hacemos transfecciones en fase logarítmica, que es donde adquieren antes y se generan mitosis más rápidas con el material genético adquirido. Y como ejemplo pongo abajo, hemos hecho aislados 5 aislamientos y cada uno de esas cepas, que hemos llamado C1 a C5, para no complicarnos mucho la vida, tiene un tiempo de duplicación. Quiere decir que cuando tengamos protozoos delante nuestra, por distintos motivos, seguramente tengamos diferencias a la hora de ese crecimiento. Y eso quiere decir que podemos tener diferencias a la hora de tener distintas fases logarítmicas. Y aquí os pongo un ejemplo. Si hacemos transfección en late log, que se llama fase logarítmica tardía, tenemos una eficiencia normalmente bajita de transfección. Si lo hacemos en mid log, fase mediana logarítmica, la eficiencia aumenta mucho más. Y es que en fase late log, llegando a estacionar mucha resistencia a fármacos, los parásitos son mucho más difíciles de transfectar, las membranas cambian también de los parásitos, muchas diferencias, con lo cual hay que estar muy atento a eso. Y también atento a la selección de clones después de transfectar, porque muchas veces no tenemos toda la población transfectada. Muchas veces nos pasa, con marcadores fluorescentes los vemos, pero ¿qué pasa cuando no son fluorescentes? Pues tenemos muchos problemas. De hecho, yo he escuchado a gente hacer CRISPR y decir que todavía no, que tiene el gen de resistencia integrado, pero también tengo el gen original. Pero eso puede ser simplemente tu población no toda expresa Cas9. Pues todo esto es debido a baja eficiencia de transfección, puede ser lo que he dicho antes. Se nos ha pasado el cultivo a fase estacionaria, no hemos ido el fin de semana y aquellos han empezado a resistir al antibiótico. O, como pongo aquí, en modelos nuevos, la IC50 de cada antibiótico. Eso es fundamental. Cada célula tiene su IC50, concentración inhibitoria de antibiótico. En nuestro caso, de hecho, en los mares hemos tenido que dejar de usar algunos porque no funcionan, porque no seleccionan, porque son resistentes. Entonces, hacer unas pruebas, una IC50 con los distintos marcadores de selección antes de usarlos es importante. Pero bueno, al final, aunque esto que veis delante es una de las líneas celulares que tenemos para monitorización de parásitos, al final se consigue, sobre todo en protozoos, si tienes un poquito de maña con los cultivos, puedes llegar a seleccionar bien, a establecer una línea celular y que además sea estable como esta. Bueno, pues la idea de todo esto es, una parte del estudio es monitorizar, saber dónde van, cómo se transmiten los parásitos a través de líneas celulares que nos den información, como líneas celulares fluorescentes. Todo esto viene de la idea y sobre todo, bueno, parte del grupo de investigación se dedica a Trypanosoma cruzi, genera infecciones en ratón y por suerte en Granada tenemos este aparato que se llama IBIS para biomonitorizar proteínas fluorescentes o bioluminescentes, ¿vale? Tiene un láser que se incide sobre el animal, en este caso, y una cámara CCD que va a captar pues, los fotones, si es el caso de luminescencia o la fluorescencia que emita. Bueno, pues la idea fue usar estos parásitos que tenemos aquí, infectar abejas y ver si podíamos monitorizar la infección dentro de las abejas, ¿vale? Y este es un ejemplo de lo que nos pasaba. Y ahora hablamos de las cosas buenas y de las cosas malas. Cuando lo vimos dijimos, ostras, lo hemos conseguido. Cuando vimos el control dijimos, ostras, pues hemos fracasado. Claro,
el control no tiene parásitos infectados. Es una abeja normal, una abeja que no tiene infección, claro. También diseccionamos, dijimos, a ver si el exoesqueleto de la abeja genera un tipo de autofluorescencia y repetimos. Y aunque hay algunos, también hay una variabilidad a la hora de infectar abejas, unas se infectan más, otras menos. Pero seguíamos viendo que el control tenía cierta fluorescencia. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Pues una de nuestras hipótesis es el polen, porque el polen es autofluorescente a más no poder. Con lo cual, de hecho pusimos polen en el microscopio y era como una estrella fugaz, bueno, mucha fluorescencia. Con lo cual, esa manera de monitorizar no era la correcta y decidimos girar, cambiar una alternativa que no fuera autofluorescente y empezar a utilizar bioluminescencia. En este caso con Firefly luciferase, con luciferasa de luciérnaga, que por desgracia yo de chiquitillo veía aquí en casa de mis padres, en Toledo, que tengo familia allí, y ya no hay ni una aquí. Eso es, vamos, me pone tristísimo, pero tenemos el gen de la luciferasa. Problema: nos ponemos a hacer una línea celular fluorescente, la obtenemos, y lo primero que hay que hacer, fluorescente, bioluminescente, es hacer diluciones seriadas para ver dónde está el límite de detección, a partir de cuántos parásitos yo detecto o no detecto señal en un pocillo que tiene un diámetro y tiene un radio, que aproximadamente es la mitad de un tubo digestivo de una abeja. Pues lo que nos pasó es que a partir, si vemos la línea, 1 por 10 elevado a 7, 1 por 10 elevado a 6, 1 por 10 elevado a 5, baja y ya no tenemos señal. Nuestros parásitos, por más que seleccionamos lo mejor posible, no emitían señal a partir de 100.000 células. Quiere decir, si tenemos infecciones por debajo de 100.000 células en una abeja, no las detectamos, no era suficientemente poderoso. A pesar de que también tenemos un estudio en el cual hemos visto que hay una variabilidad realmente en la naturaleza, de 1 millón hasta 100 parásitos por abeja. Los que están hiperparasitados sí, pero los que no, donde hay muchos cambios de comportamiento en colonias de abejas, que son sistemas de muchos individuos, pues no podemos detectarlo. La alternativa en la que estamos trabajando ahora mismo, así que no tengo datos, pero en la que confiamos, es otras proteínas bioluminescentes que se han demostrado más brillantes como Nanoluc. Que una proteína bioluminescente que es un fragmento de una luciferasa que proviene de camarones y que es más chiquitita, con lo cual tiene ventaja a la hora de, de clonar, de expresar, y más luminosa. Así que si son 100 veces, esos son 2 órdenes de magnitud. Eso quiere decir que si estamos en 1 por 10 elevado a 5 de detección, podemos bajar hasta 1 por 10 elevado a 3. Y 1000 parásitos por abeja ya es una cantidad muy buena para ver transmisión. Bien, pero dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora con estos parásitos fluorescentes, aparte de prácticas en el laboratorio y demás? Pues se nos ocurrió una cosa, que es utilizarlo para estudiar toda la dinámica que tiene y la interacción que puede tener un eucariota con procariotas dentro del tubo digestivo, en este caso in vitro. Y lo que se nos ocurrió es hacer cultivos sólidos, pusimos a punto cultivos sólidos, esto es una placa de agar, donde hemos incluido diluciones de los Maria Passing de tomato, Tandem Dimeric Tomato, que es la proteína fluorescente que tenemos, y en esa placa de agar podemos probar, por ejemplo, sobrenadantes de cultivo para saber cómo interaccionan con los Maria Passing, o podemos hacer un césped de bacterias que son del tubo digestivo, y probar los Maria Passing como, en este caso, que es nuestro modelo de estudio, cómo funciona. Así que eso también es parte de los estudios que estamos llevando a cabo. Yo estoy presentando cosas que están en marcha, realmente me gustaría tener algo acabado, pero esperemos que lo tengamos pronto. Bueno, y para acabar, espero que no me esté colando mucho de tiempo, hablar un poco de CRISPR-Cas9 en este modelo y de los fenotipos. Yo le he llamado llave y cerradura, es decir, si tú quieres abrir una llave, una cerradura, tienes que tener la llave correcta. Para eso tienes que usar un fenotipo correcto. Yo le hablo mucho a los estudiantes, me ha encantado lo que ha dicho Gabriel, porque es que les torturo con esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el fenotipo? Fácil de medir, cuantificable, esencial para el parásito, replicable. Y para técnicas como CRISPR-Cas9 tenés genomas bien anotados, porque luego a la hora de hacer RNA-guía podemos tener algún problema si las secuencias no están bien anotadas. Algunas ideillas que dejo aquí sueltas, aunque fenotipos tantos como uno quiera, pero que cumplan unas características mínimas de manera que te aseguren el resultado. Hay 2 tipos de análisis, top-down o bottom-up. Bottom-up quiere decir fenotipos muy complejos, muy
a escala poblacional, en los cuales nosotros hagamos, por ejemplo, bibliotecas de mutantes para saber infectividad celular, genes que implicados en infecciones como parásitos intracelulares, resistencia a fármacos, diferenciación celular o respuesta a estrés podrían ser algunos tipos de estrategias. O top-down quiere decir que estamos desde la información más puntual, digamos que un gen, que el que queremos estudiar, pues podemos estudiar actividad promotora con modificaciones genéticas, con CRISPR, funcionalidad de esos mismos genes, haciendo pues, deleciones de algún tipo, o eso, deleciones de genes en diferentes estadios parasitarios para saber si en uno actúan o en otro no. Bueno, ahí lo dejo esa diapositiva como alguna idea. Y os voy a hablar ya la parte final de reprogramación celular, porque he explicado al principio que hemos visto que en este caso nuestro modelo, los Maria-Pasi, se diferencia a colonias multicelulares. ¿Cómo las estudiamos con bibliotecas o cómo pretendemos estudiar qué genes son esenciales y necesarios con CRISPR-Cas9, que no voy a hablar mucho de cómo funciona, necesitamos un RNA guía y una endonucleasa expresándose en la célula, pero aquí viene la parte novedosa, que viene un estudio de Drosophila del 2015 y que adaptó Jack Santer y colegas de Oxford, que nos han prestado los plásmidos y están colaborando con nosotros. ¿Y por qué es novedoso? Porque este sistema sintetiza in vivo los RNA guías dentro de la célula. ¿Cómo lo hace? Pues vemos que aquí en la figura de la derecha tenemos un simbolito que pone T7 polimerasa. Pues tenemos expresándose una T7 polimerasa. ¿Y qué es lo que vamos a transfectar? Vamos a transfectar RNA guías, como vemos esos puntitos rojos, que tengan promotores para la T7 polimerasa, de manera que la T7 polimerasa en nuestra célula, si está expresándola, va a encargarse de síntesis de RNA guía constantemente. Y aparte, tendremos en la misma célula, así que la célula expresa dos proteínas exógenas, la T7 polimerasa y la Cas9 añadiéndose a esos guías y noqueando. Así que aplicamos esa técnica para el estudio de la diferenciación celular. Antes de deciros que para eso tuvimos que hacer genoma de las cepas que estamos utilizando para noquear. Primero intentamos tener, no son secuenciaciones nanopore, pero relativamente buenas, con lo cual el número de contigs que tenemos son unos 200 por cepa. Eso para Illumina creo que está bien, yo no me dedico a eso, pero creo que no está mal, para tener contigs medio largos y no muy fragmentados. Y la estrategia funciona de la manera siguiente. Nosotros tenemos, primero, en este caso lo hemos hecho con los Maria-Pasi, células wild type en las cuales vamos a transfectar con un plásmido que exprese la Cas9 y la proteína T7. Una vez que ya expresan esas células, la proteína Cas9 y T7, lo que vamos a hacer, y esa es una de las genialidades de esta técnica, simplemente con una única PCR RNA guía, que tengan además el promotor de la polimerasa T7, como viene indicado en el dibujo. ¿Qué es lo que pasa? Que el RNA guía tiene una secuencia hacia 5' terminal scaffold. Pues en este caso se utiliza esa secuencia scaffold para que hibride tu RNA guía que has diseñado con tu target, como viene ahí, con esa secuencia que viene ahí abajo que pone RNA-G scaffold, para que hibridice. La secuencia de abajo es constante, la de arriba va a cambiar solo en el fragmento amarillo, que es tu sitio diana, de manera que hibridiza y puedes hacer PCR de tantos guías como tú diseñes. Y eso se transfecta a una célula que está expresando Cas9 y T7. Hicimos las pruebas preliminares para saber si funcionaba. Y aquí tenemos un gen que está implicado en la síntesis de PS, que es la silulosa quinasa. Y por ejemplo, tenemos en la imagen de la izquierda el gen, el control, transfectado T con los RNA guía, que decimos noqueado el gen, y hemos añadido ARN, no lo he hecho nada, pero bueno, ya lo ha hecho Gabriel, ADN donador, que reemplace el sitio de corte donde hemos dirigido el guía, y en la zona transfectada hemos integrado el gen de resistencia a la purinectina. Así que funcionaba, tal y como se había descrito también en Leishmania, que es un parásito parecido. Con todo eso, ya estoy acabando, dos experimentos. Uno, que está llevándose a cabo por Tamara Gómez Moracho en el laboratorio, es noquear la síntesis de EPS, tanto la entrada
de azúcares, como la polimerización dentro de la célula, como el exporte de EPS. Todos estos genes que están descritos en bacterias los estamos identificando en el genoma y estamos haciendo knockouts con esta técnica para intentar destrozar la factoría de EPS, como tenemos a la derecha, y hacer que el parásito no se rediferencie, o al menos esa es la hipótesis, que el EPS esté implicado en la diferenciación. Y por otra parte, otro experimento que está llevándose a cabo por Pedro García Olmedo es el knockout, hacer muchos mutantes defectivos para proteínas flagelares, porque una de las primeras cosas que tiene que hacer el parásito es tocar el suelo, y una vez que toca el suelo, rediferenciar el flagelo y extenderse sobre la superficie. Es un proceso relativamente complejo en el cual están implicadas numerosas proteínas. Bueno, pues estamos intentando obtener el proteoma de ambos flagelos, de la fase planctónica y de la fase sésil o adherente, y noquear proteínas que estén diferencialmente expresadas entre ellas. Todo esto con el objetivo de definir los mecanismos por los que se produce lo que hemos descrito ya, que es todo este paso desde fase planctónica a biofilm dentro del intestino de la abeja. Pero los mecanismos realmente no los conocemos, simplemente los hemos descrito. Así que nada, ya con esto acabo. Agradecer a toda la gente que trabaja en esto, especialmente al grupo que tenemos a la izquierda, con Antonio Suna, con Pedro, con Jessica, Tamara y Olga, y luego todo el grupo de investigación y los colaboradores, por supuesto María y Mariano, que son, bueno, pues el grupo de Marchamán, los primeros que empezaron a describir este tipo de tripanosomátidos, o un poquito más en detalle, y a Jack por prestarme toda la tecnología CRISPR-Cas, que sin él no lo hubiéramos podido hacer. Y nada más, Javier. Pues muchas gracias, Luismi, por tu presentación. Ha sido fantástica, la verdad, también conocer los tripanosomátidos a las abejas. Yo ya te había visto en la SOCEPA y ya habías insistido en el Congreso de la SOCEPA en la importancia de conocer el crecimiento de los parásitos. O sea que creo que es una pieza clave en tu laboratorio. Muy bien. Antes de empezar con las preguntas, creo que tenemos 7 minutos para preguntas. Por ahora nadie ha puesto ninguna en el chat, pero si alguno tiene alguna pregunta, bueno, pues creo que puede levantar la mano o ponerlo en el chat y le doy paso. Simplemente decir que para los asistentes hay un diploma y Carmen Cuellar lo acaba de poner en el chat, el enlace por el que pincháis en el enlace, ponéis vuestros datos y se os da un diploma de asistencia. A los ponentes pues ya lo hablaremos si necesitáis alguno y por supuesto también os lo damos. Si no hay ninguna pregunta ahora mismo, no sé si alguien tiene. Ah, sí, hay una pregunta. A ver. Perdón, no sé quién es. Yo he levantado la mano, pero me sale ahí Pedro García, que no Sí. soy yo. Pues nada, Antonio, te reconozco por la voz, ¿verdad? Sí, Muy bien. pero Antonio, no sé quién es Pedro García. Mi ordenador pues, se llama Pedro García. Antonio Osuna, por favor, pregunta lo que quieras, todo tuyo. Bueno, yo quería felicitar a Gabriel, entre otras cosas porque me ha recordado la etapa mía de tesis, cuando me dedicaba a cultivar el Mintos. Empecé intentando cultivar Fasciola hepática y llegamos a tener cierto desarrollo in vitro, y luego Cestode, Quinococcus y alguna tenia. Bien, entonces lo del suero me resulta conocido. Nosotros encontrábamos, por ejemplo, con algunos cestodes, cuando cultivábamos, por ejemplo, Hymenolépis, que cuando utilizábamos suero de ratones que estaban castrados, la diferenciación sexual era bajísima dentro de los estróbilos. Mientras que cuando poníamos suero de ratones que habíamos inoculado con testosterona, la diferenciación era muy alta. Entonces, esto me recuerda un poco lo de los esquistosomas, primero a eso, que no puede ser que hubiera a lo mejor algún receptor de esos huérfanos nuclear que estén, digamos, interaccionando con los niveles de estrógeno o andrógeno que estén en el suero, mientras que el suero fetal prácticamente no tiene.
propio per se no tiene. Sería el transferido por la madre y prácticamente no lo hay. Sería en el último estadio antes del parto. Y la segunda cosa que te quería preguntar. Normalmente siempre había oído yo que cuando hacía infecciones con una cercaria, una sola, el individuo no llegaba a adulto. Sin embargo, cuando ponía, si era una hembra, por ejemplo, si ponía con una cercaria macho, sí iba y se desarrollaba adulto. Y es más, a lo largo del sistema circulatorio, el macho iba a acoplarse a las proximidades de la hembra, con lo cual sospechaban que había feromonas, un fenómeno de feromonas. Y muchas de esas feromonas son también sustancias más o menos, digamos, lipófilas, esteroideas, que probablemente lo que estén desencadenando es una respuesta a nivel de receptores huérfanos nucleares. ¿Podría ser eso? Gracias, Antonio. O Pedro. Gabriel, perdona, te voy a pedir, Perdón. creo que a las 5:30 se corta o igual se amplía un poco. No, como no estoy seguro, te voy a pedir concreción, por favor, en la respuesta, ¿vale? No, yo soy Antonio, no soy Pedro. No, ya lo sé. Cortito, la primera pregunta acerca de las hormonas. Es una observación muy interesante y de hecho estamos intentando buscar también expresión de receptores hormonales en datos de single cell que tenemos ya de machos y hembras. Y con respecto a la segunda pregunta, o el segundo comentario, sí, es así. Si uno infecta con hembras, cercarias hembras, los gusanos que obtiene en el ratón son hembras, fenotípicamente hembras, pero no maduras, porque las hembras necesitan el apareamiento con el macho para desarrollarse. Y el año pasado, totalmente, y producir huevos. El año pasado, en abril más o menos, Jim Collins describe una feromona que es necesaria y suficiente para inducir ese desarrollo. De hecho, por primera vez en la historia de schistosomiasis, él logra en hembras vírgenes, digamos, hembras que nunca han visto machos en cultivo, cuando le agrega esta feromona, BAT se llama, las hembras se desarrollan en ausencia del macho y producen huevos. Pero sí, sin duda que todo el aspecto hormonal y cómo el sexo está determinado genéticamente, pero la diferenciación sexual probablemente regulada también por hormonas y receptores nucleares de hormonas, y es lo que estamos intentando analizar también. O sea, que sean parásitos, entre comillas, hormonales. Dependencia hormonal. Aunque el dimorfismo sexual, sí, pero la determinación sexual es genética. No, claro, claro. Eso está Si claro. uno infecta con cercarias hembras, siempre va a tener hembras. Claro, está claro. Sí, sí, pero sin duda, la idea de usar testosterona o estrógenos en los cultivos es parte de lo que vamos a hacer. Si alguno tiene alguna pregunta, yo creo que se puede amutear el mismo y hacerla. Te voy a preguntar una, Luismi, porfa. Bueno, dos preguntas realmente. Primero, yo creo que una pregunta que a lo mejor nos hemos hecho muchos, ¿no? Viendo la charla, que es tripanosomatidos que hacen biofilms, alguna aplicabilidad inmediata a lo mejor que pueda haber, porque el mundo de los biofilms en bacteria, vamos, está despegando y hay muchísimas empresas interesadas en explotar toda esa parte. No sé si estos biofilms son mejores en un sentido o en otro. Y luego la otra pregunta es, en nematodos también tenemos un problema enorme con la autofluorescencia. Son fluorescentes desde el verde hasta el rojo por todos los colores. Nosotros utilizamos un rojo lejano, no sé si el polen para intentar, bueno, que es un poquito menos autofluorescente y podemos trabajar mejor. No sé si lo habéis pensado, lo habéis valorado, porque suelen ser un poquito mejores que las luciferasas, a lo mejor. Pues el tema es que la proteína que utilizamos está cerca del rojo lejano, está en el 600 bastante nanómetros. O sea, si nos pasa eso, imagino que otra que esté un poquito más allá en el rojo, no creo que nos cambie mucho la película. Pero bueno,
podríamos haber utilizado, realmente hay una gama de colores bastante grande. Lo que pasa también con proteínas que están en el magenta, bueno, el magenta no, o proteínas que tienen otros colores más hacia, por en nuestro caso, hacia el verde, tenemos que buscar una proteína que sea muy luminosa, porque es que realmente también el exoesqueleto de la abeja, digamos que hace no transmitir la fluorescencia tan bien. O sea, no, hay una combinación de intensidad y dónde está la longitud de onda de emisión de tu fluorescencia. Por eso decidimos pasar a bioluminescencia, pero claro, lo que he explicado, teníamos rendimientos bajitos de bioluminescencia y hemos decidido cambiar a otra proteína bioluminescente. Y con respecto a los biofilms, sí, claro, o sea, realmente una de las posibles causas por las que los tripanosomátidos se hayan expandido y sigan expandiéndose es que en biofilms uno de los principales problemas, y por eso se estudia, es la resistencia a fármacos. Un biofilm es una estructura que es una estructura muy resiliente y muy difícilmente penetrable por un fármaco. Ya habéis visto la imagen de toda la cubierta que se genera. En nuestro caso pensamos que las abejas son resistentes, no, las abejas no, los parásitos son resistentes a pesticidas, que actuarían como fármacos en la naturaleza y de los cuales ellos se protegen. Y por eso estamos seleccionando parásitos muy resistentes a pesticidas y muy expandibles. Bueno, pues uno de los mecanismos por los que se fabrican estos biofilms, si lo entendiéramos, quizá diéramos con la clave de por qué empiezan a verse cada vez más realmente parásitos de este tipo. Es una hipótesis, pero bueno. Y bueno, sí, biotecnológicamente se utilizan algunos de estos productos de secreción, así que en eso estamos también. Oye, ¿y se pueden dejar las abejas sin comer? Por ejemplo, los ratones con determinada dieta que tiene mucha clorofila también emiten muchísimo en verde y ha sido un problema. Han sacado dietas diferentes y en el animalario nuestro, por ejemplo, ya para los animales que van a Divis tienen una dieta diferente. A lo mejor éticamente no lo sé lo complicado que es, pero dejar un par de días sin comer las abejas para que eliminen toda esa autofluorescencia, quizás, si viene del polen, no lo sé. Bueno, yo no soy un experto, bueno, no soy un experto en nada, pero sí que tengo más experiencia en tripanosomátidos en concreto. Tamara, que es la postdoc que tenemos nosotros, y el grupo con que colaboramos son los que entienden más de abejas, y realmente lo que se usa muchas veces son recién nacidas. Lo que pasa es que sí que se les da de comer, la abeja obrera, no paran de darle comida a las recién nacidas, con lo cual el polen está circulante, y sí es verdad que se les puede dejar sin comida o a tener una restricción nutricional, lo que no sé por cuánto tiempo, y habría que ver, que sería un buen experimento, habría que ver cuánto tiempo tendrías que dejar nutricionalmente empobrecida la abeja para que la fluorescencia se eliminara por completo. También podría ser una buena idea, desde luego. Luismi, sigo contigo porque hay una pregunta en el chat de José Manuel Deiro. ¿Qué papel podría tener la alimentación de los flagelados en la transfección? La alimentación de los flagelados es la transfección, me imagino el medio de cultivo. Bueno, voy a imaginar que es el medio de cultivo. En la transfección la tiene toda, lo que pasa es que sería más bien en la selección, porque en la transfección realmente lo que hacemos es cambiar a un medio hiposmótico, que es muy bajo en sales, sobre todo en sodio, para que los transportadores del sodio-potasio no actúen y no reconstituyan la membrana rápido, para que no haya sodio. Así que eso es bastante, digamos que es bastante estable. Ahora, todo lo que viene después, que es la nutrición, que es decir, por ende, en este caso, el medio de cultivo sí que es bastante variable y sí que hemos visto diferencias. Por ejemplo, nosotros hemos hecho transfecciones en rango de entre 5 y 20% de suero, y es verdad que recuperan rápido un 20% de suero, pero es que es súper sutil. Aquí viene mucho, es como un arte y una magia, porque no puede ir demasiado rápido proliferando el parásito, porque llega a parásitos resistentes más rápido, y tampoco demasiado lento. Tienes que trabajar con un parásito que crezca a una velocidad de manera que selecciones muy poquito a poco las poblaciones. Así que las concentraciones en suero o otros nutrientes que pueda tener el medio cultivo, cualquier tipo de péptidos o digeridos proteínicos, pues tienen que estar controladas sin pasarse en exceso. Si luego quieres trabajar con ellos cultivándolos rápido, sí, pero para transfección
tienes que tener siempre un balance para eso. Si esa es la pregunta. Vale, gracias, Luismi. Gabriel, una pregunta para tener yo apuntadas un par. La microinyección que haces en Miracidios, creo, ¿verdad? Ese último vídeo que has enseñado, de los últimos vídeos que has enseñado, era fantástico cómo pescaba, ¿no? El miracidio y microinyectaba. Y la microinyección es lo que mejor ha funcionado en muchos parásitos, sobre todo en nematodos, ¿no? Por la cutícula que tienen, etcétera. ¿Esos miracidios probasteis si eran infectivos? Lamentablemente, ninguno, expuse caracoles a esos miracidios y en 2 o 3 experimentos no obtuve una infección establecida en el caracol, no. La No se rotura de la infectó. membrana a lo mejor es Quizás está dañado. Uno lo ve, probamos varios estadios, probamos miracidio vivo y nadando, como en este caso en agua, pero también pusimos miracidios en medio, donde se enlentecen, más fácil de manipular, pero después es difícil volverlos a despertar, digamos. Pero en todos estos miracidios inyectados, ninguno produjo una infección hasta ahora, digamos, patente. No. Y los adultos que a los 80 días ya visteis emparejados, ¿emitían huevos? No. No metían huevos. No. Y aparte, otra cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo para la gente que conoce de Gisto, 80 días es muchísimo. En la naturaleza, naturaleza, in vivo, en los ratones, los adultos empiezan a aparecer al día 28 y al día 35. Las parejas empiezan a producir huevos. Estamos hablando de 80, es decir, todavía hay un retraso gigante con respecto al tiempo de desarrollo. Hay elementos del hospedero que sin duda están haciendo falta acá. Quizás hormonas, como decían anteriormente, y habría que ver eso. Y una última pregunta antes de volver a Luis, veo que hay una pregunta en el chat. Jim Collins, por ejemplo, sí que hizo una batería, ¿verdad?, de RNA de interferencia, una batería de genes enorme, ¿no?, que fue de Science, no me acuerdo qué paper fue, pero él miraba cosas muy concretas, ¿no? Pero piensas a lo mejor, ¿qué piensas que puede ser mejor para la hora de intentar investigar genes importantes para la supervivencia del parásito o la infección, o que luego puedan ser utilizados para vacunas, lo que sea? Mejor RNA de interferencia, mejor CRISPR, combinación, porque no quieres seleccionar genes importantes para la supervivencia, no lo sé, ¿cómo lo ves? Creo que todo depende de la pregunta. Hoy en día la interferencia de ARN sigue está muy por delante de la edición de genoma en cuanto a rapidez, en cuanto a que es una técnica que ya ha estado, en 2003 fue los 2 primeros papers de interferencia en Gisto, es decir, 20 años justito el día de hoy. Lo que hizo Jim Collins fue él noqueó 3.000 genes, es decir, 1/3 más o menos de todo el genoma, pero, y esto es un dato interesante, solamente observó fenotipo en el 10%, 300 genes. Es decir, hubieron 90% de los genes que no sabemos si no lo pudo noquear, porque no revisó por qPCR, o si los pudo noquear pero no encontró fenotipo porque no tenía las herramientas o el sistema para detectar fenotipo. Entonces yo creo que un poco depende de la pregunta. Si yo, por ejemplo, tengo una lista de genes vinculados al desarrollo sexual que los quiero noquear y buscar fenotipos. Voy a utilizar el sistema de Jim, seguramente. Clonar en vectores T7 fragmentos largos y noquear al barrir. Pero en mi caso yo voy a buscar cuáles son los genes donde se obtuvieron silenciamiento a nivel de mensajero. Y buscar después el fenotipo, marcadores de desarrollo, etc. Pero, yendo a tu pregunta original, creo que todavía estamos lejos para usar edición de genómica incluso para responder cualquier pregunta específica. O a no ser que sea un caso bien puntual, como por ejemplo el caso de Paul Brindley, que quería estudiar el rol de una proteína que se expresa solamente en huevos, que son estas proteínas omega, y las noqueó y obtuvo un fenotipo. Pero quizás estoy siendo un poco pesimista. No lo veo tan viable para extenderlo al resto de las proteínas así a gran escala. Sí, por ahora no es tan high throughput, ¿no? No, RNAi sigue siendo... Y si quieres ver fenotipo, que es lo que habéis insistido los dos, ¿no? La importancia del fenotipo y tal, tienes que irte a algo que sea más
está Creo que sí. más desarrollado. Gracias, Gabriel. Javier, tengo una preguntita para Luismi, que bueno. puede ser después de esta, si quieres. No, sí, adelante, adelante. No. Quizás un poco siendo abogado del diablo, como decimos nosotros, no sé si esa expresión la utilizan. Sí. Cuando mostraste la foto del cultivo, lo primero que se me vino a la cabeza, este cultivo se contaminó. Está contaminado con bacterias. Es lo que a mí se me vendría a la cabeza. Y me imagino que lo has controlado para eso. ¿Has controlado y cómo? ¿Has controlado que no realmente lo que hayas visto sea un efecto de una bacteria, ya sea contaminante, o una bacteria que venga de la abeja o de tu inóculo inicial? ¿Estás cultivando con antibióticos, en presencia de antibióticos de amplio espectro, etcétera? No, bueno, la verdad que de primera lo ves y no sabes por dónde vienen los tiros, pero realmente cultivamos en presencia de antibióticos y no hay turbidez ninguna en fases logarítmicas tempranas, medianas, que todavía no está turbio. Si haces sus pases, el cultivo siempre está limpio, solo se enturbiece al final por los EPS y por el biofilm. Pero no son bacterias, podría parecer, pero no. Vamos, lo digo con bastante seguridad. No, sin duda. Yo simplemente para un control que obviamente que ya lo... Sí, no, pero bueno, siempre está bien. No, Me imagino que un revisor te preguntó eso. está enviado, estamos viendo a ver si nos acepta el editor que lo revise, así que vamos a ver. Pues si está en el chat el revisor, pues ya sabe una pregunta que... Ya saben la respuesta. Luismi, Antonio Marcilla te pregunta, en otros organismos, por ejemplo hongos, las vesículas extracelulares serían las responsables de la formación de los biofilms. Y es verdad que a lo mejor tú has dicho que en este caso se quedan muchísimas vesículas, ¿no? ¿Habéis mirado si esa producción de vesículas que mencionabas pudiera ser también la responsable de sus biofilms? Pues vamos a ver, eso se supone que es lo que quiere responder Pedro con su tesis, que es mi doctorando que tenemos ahora. Hay varias cuestiones, o sea, las vesículas se liberan, ¿sí? Las liberan las formas flageladas también. Las formas flageladas no tienen EPS sobre su superficie, quiere decir que las vesículas se liberan libremente, están en el medio y nuestra hipótesis es que en el medio de cultivo es donde se genera el EPS necesario para que luego se genere un biofilm. Problemas que tenemos, que el EPS está compuesto normalmente en 90% son polisacáridos y esas vesículas hemos visto que están engarzadas en esos polisacáridos. Quiere decir que no nos cuesta mucho separar la vesícula, tener un componente de vesícula sola, y a lo mejor hacer experimentos con vesículas y inferir si esas vesículas son las responsables del quorum sensing, por ejemplo, como en bacterias. Cuando hay un número elevado de bacterias, hay algunas respuestas, pueden ser por distintos metabolitos, o pueden ser los metabolitos que lleven las propias vesículas, pero no sabemos ahora mismo cómo separarlas del polisacárido. Así que cuando yo me llevo medio de cultivo e intento hacer un protocolo de purificación con ultracentrifugación, siempre me llevo fragmentos de polisacárido con las vesículas, entonces no las puedo separar, pero sospechamos que son el andamio para que el polisacárido se genere. Si ese andamio dispara una respuesta de diferenciación o si simplemente se deposita y punto, el parásito tiene otros mecanismos para rediferenciarse, solo que esto sirve como chaqueta que se pone, pues eso no lo sabemos todavía. En relación con la pregunta de Antonio, hay algunos en otros campos, ¿no? de parasitología que han noqueado alguna proteína importante para la formación de las vesículas, alguna tetraespadina, etcétera, y se ve una reducción drástica de la producción y secreción de vesículas. Si tenéis todo puesto a punto, a lo mejor pues podéis noquear una tetraespadina o una molécula importante para la secreción y si no hay vesículas igual hay menos biofilm, si se puede cuantificar. ¿No? Los tirpanosumatidos no tienen tetraespadina. A lo mejor alguna otra proteína conservada en la maquinaria. Sí, tenemos un proteoma del EPS con vesícula. Claro, el EPS también transporta, de hecho hay muchas proteínas que caminan, están descritos en bacterias, caminan por el EPS, los siguen como, sin ser lo mismo, pero como la dineína en un microtúbulo que va caminando para transportar.
Claro, cuando yo tengo un proteoma de polisacáridos y vesículas no puedo discernir qué hay en qué cosa, pero seguramente tengan su propio mecanismo, pero vamos. Lo único que sabemos es lo que contienen, cómo se producen y lo que lo producen. Por el tamaño parece que sean bastante grandes, quiere decir, exosomas también habrá, pero realmente parecen más, Otro tipo de vesículas, ¿no? sí, vesículas, lo diré, más grandes, no cuerpos apoptóticos tampoco. O microvesículas. Sí. Entonces, se supone que eso se libera desde membrana, desde... bueno, pues componentes de membrana tiene que ir ahí. Ahora, lo que empuje y libera, si es ese tipo de mecanismo es difícil de contrarrestar. Si son exosomas, yo creo que podría, con la formación de exosomas que son intracelulares, se forman en cuerpos multivesiculares dentro de la célula y tal, igual es más fácil, pero si no son ese tipo de mecanismos los que utilizas, Es si complicado. son eyecciones de la membrana, pues ¿qué lo hace? Es complicado. Pero bueno, estaría súper bien. Una última pregunta, no sé, no parece que haya muchas más en el chat. Yo sí que tengo una última pregunta para los dos. Conozco algo más en el Mintos, en Protozoos, mi conocimiento de CRISPR es muy limitado, pero veo que los dos trabajáis con Cas9, con Cas9. En el Mintos y Tipraser, con Paul Brindley, etcétera, han probado Cas12, alguna otra Cas, alguna cosita que no han publicado, pero que han probado. No sé, en Protozoos. ¿Por qué la elección de Cas9? Quizás es porque es la más disponible y tal, pero bueno, hay otras opciones súper mejoradas, ¿no? Que a lo mejor podrían ser interesantes. ¿Qué opináis? Sí, completamente de acuerdo. Yo probé solamente, hemos probado Cas9, pero porque no hemos tenido tiempo ni espacio para probar otras, pero he estado en contacto con Paul para probar Cas12, que aumenta la no tiene tanta restricción con la secuencia PAM también, pero no he tenido tiempo ni oportunidad de hacerlo. Pero sí, la idea es probarlo en el futuro. Es más eficiente, pero se ve que tiene más problemas de mismatch. Sí, seguramente. De off target. Sí. Uh-huh. Luismi, ¿tú lo has probado? Pues 3/4 de lo mismo, o sea, realmente para edición genética, para otro tipo de historias como diagnóstico molecular, pues Cas12 y Cas13 pues es una posibilidad que se ha usado como técnica Sherlock, pero para lo que es edición no conozco muy bien cómo funcionaría. Tendría que necesitaría bastante tiempo para entenderlo, pero bueno, en tripanosomátidos por lo menos lo que es la expresión en sí de la endonucleasa no creo que sea difícil. Otra cosa es que haya más off targets o no. Porque creo que la Cas12, una vez activada, creo, no sé si es 13 o 12, en la que empieza a cortar inespecíficamente ARN que esté a su alrededor. O eso tenía entendido, pero claro, ¿cómo aplica eso para noquear algo concreto? O no sé si sería más bien knockdowns de ARN, más bien más salvajes, digamos, que el RNA interferente, pero que no he tenido mucho tiempo para pensar en eso, la verdad. Lo otro que hemos también discutido acá, que hay un paper publicado con la gente de Australia, de Don McManus, es el uso de dead Cas9, o Cas9 muerta, o sea que es en realidad para hacer CRISPR-I en CRISPR-A, donde hay constructores que expresan la Cas9 asociada a activadores o represores de la transcripción. Entonces uno dirigiendo con el RNI a regiones promotoras sobre todo, puede silenciar o activar la transcripción. Hay un solo paper, insisto, pero no hace una pregunta obvia que yo le hice incluso a la primera autora, no me acuerdo el nombre, es si comparó mano a mano RNA interferencia con CRISPR interferencia y no lo había hecho. Porque para cambiar de técnica yo creo que tenés que mostrar que realmente supera a la original, ¿no? Pues chicos, muchas gracias. No hay más preguntas por aquí. Insisto, Carmen Cuellar ha enviado antes un enlace en el que podéis descargaros vuestro diploma de asistencia a todos los asistentes. Yo quería dar un aplauso, yo creo que en nombre de todos los asistentes, a Gabriel, a Luismi por las charlas fantásticas, creo que han sido súper interesantes, técnicas súper novedosas que se están utilizando
pues, Reino Unido, en Europa, en España, en diferentes ámbitos, en el Mintos, en Protozoo. Nos ha faltado la parte de vectores, pero bueno, la próxima vez. Y yo me quedo también con una parte, ¿no? Que es, y creo que los dos habéis insistido en la importancia de la parasitología, de comprender la parasitología. Hacemos o hacéis biología molecular muy molecular, ¿no? Nunca mejor dicho, pero hay que comprender bien la parasitología, la importancia de conocer los ciclos biológicos en el caso de esquisto, cuándo se diferencian, cuántos días, cómo infecta el caracol, qué sale, etcétera, etcétera. En el caso de Luismi siempre insiste, es muy pesado, en la fase logarítmica, la fase exponencial, conocer bien cuánto dura en cada tripanosomátido, que es diferente, y creo que ese bagaje de conocer la parasitología pura y dura es lo que nos da a los parasitólogos una ventaja respecto a otros en el campo de la biología molecular, en parasitología, ¿no? Nada, simplemente esto y reiterar el agradecimiento por haber participado, Gabriel y Luismi, y gracias a todos por haber asistido. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, un abrazo. Chao. Chau, chau.